Cuando fue el tema de los medicamentos y empieza, primero tenemos que tener un contexto general. Y estas son las noticias de esta tarde de miércoles 16 de junio. El presidente anunció que para la semana que viene ya tendrán compradas todos los medicamentos para los tratamientos de niños con cáncer. Yo le recuerdo hace unas semanas dijo que estaba garantizado el abasto y que todo era parte de una campaña contra su gobierno. Esto lo declaró el 24 de mayo cuando dijo que había abasto de medicamentos para niños con cáncer después del sabotaje al principio de su gobierno y de la campaña en su contra. Pero resulta que no lo hay, como lo reconoció hoy cuando dijo que la semana que viene, y van 30 meses y medio de gobierno. El gobierno en 2018 gastó 100,000 millones de pesos en medicamentos, nada más en 4 empresas que no eran laboratorios de medicina, sino eran empresas distribuidoras. ¿Qué es lo que hace una empresa distribuidora? Bueno, la empresa distribuidora le compra a 3 o 4 laboratorios, le compra a diferentes precios, lo concentra y acá lo vende más caro. Entonces, aunque las empresas y los laboratorios se los den a diferentes precios, al gobierno se lo da caro y se lo da a un precio muy caro. ¿Por qué? Porque el gobierno también en su momento, en lugar de resolver el tema de distribución, pagó un sobreprecio haciendo rico a un distribuidor que estaba vendiendo 100, 20 veces más caro el medicamento. Cuando nosotros llegamos aquí en 2019, sin duda, yo creo como gobierno, a mí es la batalla más dura que me ha tocado vivir de combate a la corrupción. La industria farmacéutica es la industria más grande en el mundo después de la industria del petróleo. Tiene muchísimo dinero y a lo mejor muchos han visto películas y también documentales de cómo se mueve la industria y el nivel corporativo entre los medicamentos que son malos, cómo los prueban en África, cómo se matan entre ellos porque no quieren decir cuáles son los daños colaterales, etcétera. Es una industria muy complicada. Cuando llegamos al gobierno y sabemos que son 100,000 millones de pesos, y que el medicamento es mucho más, solo para el IMSS y para el ISSSTE, y el medicamento lo están vendiendo muchas veces más caro. Entonces, lo primero fue, rompamos con la parte de distribución. Teníamos un año para desarrollar toda la cadena de distribución. ¿Por qué? Porque desde antes, el gobierno anterior ya había dejado las compras de los medicamentos para todo 2019. Y eso sí es importante porque los medios no lo dicen, ya existían contratos para el 100% de los medicamentos para 2019. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las empresas tenían la obligación contractual de dar medicamentos. Entonces la escasez la provocaron ellos, porque ya estaban los contratos hechos, se firmaron desde 2018 y además tenían los inventarios. Cuando nosotros llegamos, otro ejemplo de corrupción, muchos estados, como el de Veracruz con Javier Duarte, en los 6 años que estuvo gobernando Veracruz, nunca le pagó a ningún laboratorio, a ninguno. Todo el presupuesto se lo robaba. Pues por un lado se está ofreciendo una afiliación, se está ofreciendo un catálogo de servicios médicos y por el otro lado el recurso que llega no se está utilizando para mejorar estos servicios. Lamentablemente lo que nosotros identificamos cuando llegamos a la administración del Seguro Popular es que de los recursos federales que se habían estado enviando año tras año no fueron aplicados en su totalidad en salud. Nosotros lo que tenemos identificado es un subejercicio de 2.564 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 2009, 2010, 2011 llegaron recursos etiquetados para salud, etiquetados para el Seguro Popular, que no se gastaron en salud, o sea, no estuvieron disponibles para mejorar las condiciones de infraestructura, para dar los medicamentos, para contratación de personal, etcétera. Esto sin duda tiene una afectación directamente sobre los usuarios o sobre los afiliados, porque precisamente durante estos años la afiliación siguió creciendo y por cada afiliado se recibía más dinero. Al dejar de recibir 2.500 millones de pesos, sin duda una afectación generalizada en todo el sector. Por ejemplo, abasto de medicamentos y surtimiento de recetas. La última medición federal del 2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación, nos indica que solo el 40% de los usuarios está recibiendo una receta completa. Ahora, si nosotros vamos y revisamos hospitales como el Civil, el Infantil, centros de salud a lo largo y ancho del estado, encontramos serias deficiencias, encontramos falta de inversión en mantenimiento de la infraestructura,
falta de mantenimiento de los equipos, existen los equipos pero no hay mantenimiento, carencia de insumos básicos como son las placas de los rayos X, carencia de contratación de algunos especialistas. O sea, creo que la afectación de tener más de 2.500 millones de pesos no utilizados en lo que se tenía que utilizar, afectó de manera general a todas las áreas de servicio de la Secretaría. Entonces, dicen los laboratorios, nosotros no le vamos a vender medicamentos a Veracruz porque nos debe mucho dinero. Entonces, el gobierno tenía una encrucijada porque el presidente dice, nosotros no podemos permitir que la gente no tenga acceso a los medicamentos. No podemos darle el dinero a Veracruz porque si Veracruz le paga a la empresa lo que se va a hacer es se va a guardar el dinero y va a decir, esto es lo que me debes, dame más, si no, no te doy nada. Entonces, lo que el presidente nos encargó fue, compremos nosotros para los estados y llevémosle, en lugar de darles dinero a los estados que deben y que se gastaron todo el dinero y se lo robaron, mejor démosle medicamento para que la gente, nos aseguremos que la gente tenga el medicamento. Entonces, iniciamos las compras rompiendo el modelo de la distribución y empezó a funcionar. Entonces, estos amigos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que iba a funcionar el modelo, que estaba comprando medicamentos para los estados. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Nos dejan de surtir los medicamentos que son para el IMSS y para el ISSSTE. O sea, ya estaban los contratos, ya estaba todo, pero simplemente no lo entregan, no lo suministran, y dicen que es porque un problema de la compra consolidada, cuando la compra consolidada todavía ni entraba, porque ese contrato se había hecho desde 2018. Fue el último que hizo Peña. Bueno, todavía se pone peor, porque como nosotros seguimos adelante, y estos amigos empiezan a desesperar y nos empiezan a pagar suministros por todos lados, y como seguimos adelante combatiendo la corrupción, por eso digo, se combate todos los días. ¿Qué hacemos si esto nos estorba? Pues siempre hay que darle la vuelta y no sabemos nunca qué va a pasar hasta que tenemos el problema enfrente. Nosotros seguimos luchando y que hay una empresa que todos la conocen, que es PISA. PISA, en ese momento entrega medicamentos contaminantes, lo que son los nutrientes que se les dan parentales para los niños, se le contaminaron. Se contaminaron y mataron niños en Puebla y mataron niños en Jalisco. Entonces llega COFEPRIS, hace una inspección de los laboratorios y lo cierra. Y dice, es que tú no estás haciendo el medicamento como se debe y hasta que no le inviertas y resuelvas, no te abrimos el laboratorio. Cínicamente, el comentario fue, ya estamos terminando una inversión en Jalisco, no vamos a invertir dinero en un laboratorio viejo, entonces no nos pidan que invertamos, pero si nosotros no entregamos, pues no hay otro porque somos el monopolio del medicamento. Entonces nos dimos a la labor de buscar el medicamento en otros lados y otra vez ven que el gobierno sigue avanzando otra vez, o sea, todos los días se toman decisiones, ¿no? No nos quieren vender el medicamento, seguimos buscando, la industria se molesta, esta empresa en particular también tiene el 90% de los oncológicos genéricos del país. ¿Por qué? Porque el gobierno le fue dando muchos contratos, las otras empresas que hacían oncológicos genéricos quebraron y tiene el 100% de los oncológicos que son para niños, de los genéricos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos empiezan a dejar de suministrar los oncológicos. Nosotros como 3 meses antes vimos que ya estaban empezando a marcar por ese tipo. Y también otro dato que de lo que paran son los antirretrovirales. Entonces, mientras convocan, por ejemplo, a una marcha de antirretrovirales supuestamente por desabasto, que todavía no había desabasto en Reforma, al mismo tiempo estaban entrando a los almacenes del IMSS, a romper los almacenes, a entrar justamente donde estaban los antirretrovirales y a destruir los medicamentos. No se los robaban, los destruían. ¿Por qué? Porque
volver a conseguirlos y traerlos iba a costar mucho trabajo, entonces los destruyeron. Y así nos la pasábamos, hacían marchas porque no había, y había vándalos robando almacenes, destruyendo los medicamentos que había en los laboratorios del gobierno, y el discurso en los medios era, son las compras consolidadas porque no saben comprar. Hoy los padres de los niños con cáncer siguieron con sus manifestaciones y protestas, ahora en la Secretaría de Salud, y continúan denunciando el desabasto de medicamentos oncológicos. Y todo esto aquí es puros actos de corrupción del sector privado, coludido con algunos incluso que se decían padres de familia, que nosotros identificamos ahí en las marchas, por ejemplo, de los niños oncológicos, alguien que ni siquiera tenía hijos, que andaba ahí y cada que le decían, ¿y cómo está su hijo? A veces decía el nombre de una niña y a veces decía el nombre de un niño. Hoy los padres de los niños con cáncer siguieron con sus manifestaciones y protestas. Entonces, que además creo que se quiere lanzar ahorita por el legislativo. Entonces, estos amigos estaban, al mismo tiempo que estaban generando esto, estaban destruyendo. ¿Qué pasa? Eso es pura industria, sector privado. Pero luego viene una colusión con los hospitales. El Hospital Pediátrico de México. ¿Qué pasa con el Hospital Pediátrico de México? Todos estos laboratorios los hicieron monopolios, el mismo gobierno cuando les dio los contratos nada más a ellos, pero también muchos médicos corruptos que lo que decían es que yo el medicamento que necesito es el que hace él y los demás no me sirven. Los demás no existen y solo quiero ese y solo ese. Entonces, nosotros empezamos a escuchar que iba a haber un paro por un medicamento que se llamaba Metrotexate, que es para niños, pero no sabíamos dónde iba a empezar el paro. Y ya estábamos preparados con el medicamento para que cuando dijeran que hay desabasto, luego entregarlo. Entonces, primero empieza un viernes en la tarde, como a las 6 de la tarde, en el 20 de noviembre, como al levantarse que no había el medicamento. Y rápidamente llega un equipo y entrega el medicamento. Y entonces se apaga. Pero entonces el lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado. El lunes amanecemos con el aeropuerto cerrado que porque no había Metrotexate. Es importante decir que el hospital pediátrico tenía un contrato directo con PISA que estaba vigente y que le suministraba el medicamento en ese momento. Y el director estuvo negando el medicamento a los padres de familia. Donde hay hacinamientos en las emergencias. Emergencias, áreas críticas de los intensivos, usted puede ir ahora en recorrido. La emergencia tiene pacientes intubados en tratamiento de intensivo. Entonces la pregunta es, mire, ¿dónde debería de estar este paciente? Este paciente debería de estar en un intensivo, perfecto, pero si no tengo espacio, ¿dónde lo pongo? Pero si yo le digo esto a usted, que me trae a su mamá, a su papá, a su hijo, y le digo, no lo voy a atender, ¿qué es peor? ¿Rechazarlo o decirle, mire, yo voy a hacer el esfuerzo con lo poco que tengo? Diciendo que no lo tenía cuando sí lo tenía. El doctor, director del hospital, se hace el paro en el aeropuerto, nosotros, un grupo se dirige al aeropuerto y otro grupo nos damos a la labor de llevar el Metrotexate al hospital y para eso ya habíamos pedido la compra en Francia, porque como aquí no se vendía en ningún lado, pues se fue a comprar a Francia. YouTube Noticias y las noticias short presentan.